batzordean hartutako erabakietako batzuk, eta jarraian Arantxa Tapia ekonomia garapen iraunkortasun eta ingurumen sailburuari emango diotitza aurkeztu ditzan Europako berrikuntza markagailuak 2021 batean emandako emaitzak. Tapia sailburuak gero legebiltzarrera joan behar du, beraz Arantxak bukatutakoan aukera izango duzue berari galderak egiteko, eta gero jarraian Pedro Azpiazuk gaur onartutako laguntza zuzenak aurkeztuko dizkiguta amaieran Gotzone Sagarduik osasun egoeraren berri eta ondoren zuen galdera erantzunak. Bai? Bueno, Gobernu Kontseiluak gaurko batzordean oniritzia eman dio legebiltzarrean konpainiako animaliak babesteko lege proiektuaren tramitazioa aintzat hartzeari. Lege proposamen hau Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak aurkeztu dute eta 1983tik indarrean dagoen legea eguneratzea du helburu. Lege proposamenak etxeko animalien jabeen betebeharrak zehazten ditu eta herritarrek animaliekiko errespetuan, babesean eta zaintzan hezteko ekintzak sustatzen ditu. Tratu txar eta abandonoaren kontrako zigor neurriak finkatuz. Besteak beste ezartzen dituen neurriak honako hauek dira, edo proposatzen dituen neurriak honako hauek dira. Animalia horiek nahita nahiez identifikatu eta erregistratu beharra, zirku eta azoketako ikuskizunetan animaliak erakusteko debekua, erakusleio komertzialetan maskotak erakusteko debekua eta udalek animalientzako espazio egokiak eduki beharra. Legearen aplikazio eremutik kanpo geratuko lirateke ekoizpenerako eta errentako animaliak eta baita araudi propioa dutenak ere. El Consejo de Gobierno ha decidido mostrar su posición favorable a la tramitación de la propuesta de ley de protección de los animales de compañía presentada en la Cámara Vasca por los grupos parlamentarios del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi. Esta proposición de ley actualiza y mejora la ley en vigor desde 1993, establece las obligaciones de las personas propietarias de animales de compañía y establece también un marco sancionador para las posibles vulneraciones. Con ello, se propone promocionar acciones encaminadas a la educación de la ciudadanía en el respeto y la protección debidos a los animales de compañía, así como con respecto a su custodia y tratamiento. Y también la adopción de medidas encaminadas a evitar su maltrato o abandono. Para ello se establece, entre otras medidas, la obligatoriedad de identificación y registro de los animales de compañía, la prohibición de la exhibición de estos animales en espectáculos circenses y de ferias, la prohibición de la exposición de mascotas en escaparates comerciales y la obligatoriedad de que los ayuntamientos dispongan de espacios adecuados para la estancia de estos animales. Se establecen también requisitos y condiciones de los distintos núcleos zoológicos, tanto públicos como privados. Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación de esta ley los animales de producción y renta y aquellos que también tienen una reglamentación propia. Hezkuntza sailak aurkeztuta Gobernu Kontseiluak ontzat eman du 44,3 milioi euroko kopurua bideratzea ikastetxe publikoetako eskola garraio zerbitzua kontratatzeko datorren ikasturtean. Guztira 484 ibilbide lizitatuko dira, Araban 140, Gipuzkoan 145 eta Bizkaian 189. Asko dira lizitatu beharreko ibilbideak eta enpresa txikiei eta ertainei kontratazioan sarbidea errazteko lurraldez lurralde egingo da kontratazioa. 2020-2021 ikasturtean, 21.000 ikasle baino gehiago izan dira garraiatutakoak hezkuntza sistema publikoan.
El Consejo de Gobierno ha aprobado una orden del Departamento de Educación con el objetivo de destinar más de 44 millones de euros a la contratación del servicio de transporte escolar de los centros públicos de la comunidad autónoma. En concreto, se licitarán un total de 484 itinerarios, 140 de los cuales estarán en Araba, 145 en Guipúzcoa y 199 en Vizcaya, con el objetivo de favorecer el acceso a la contratación de pequeñas y medianas empresas de transporte. Esta vez se realizará un expediente de contratación por cada territorio histórico. Durante el curso 2021 se han atendido diariamente 21.000 alumnos y alumnas en el sistema público escolar. Lanbide heziketako zikloak eskaintzen dituzten itunpeko ikastetxeetan irakasleen prestakuntza jardunetarako ia 170.000 euro jarriko ditu Hezkuntza Sailak datorren ikasturtean. Con estos 169.000 euros se pretende subvencionar actividades formativas del profesorado en los centros de formación profesional conveniados. Se trata de impulsar acciones que impartan programas de especialización profesional, las destinadas a aplicación de metodologías colaborativas y la utilización de tecnologías avanzadas en estos procesos de formación. Hezkuntza Sailarekin jarraituz, gaur baita ere Ikasiker izeneko bekak deitu dira, eta programa honen helburua da unibertsitate ikasleek euskal ikerketa sisteman egiten den oinarrizko ikerketara hurbildu daitezen beraien ikasketa osoak amaitu aurretik. 330.000 euro izango dira eta 220 beka eskainiko dira guztira. Con esta convocatoria de las becas Ikasiker se pretende que los estudiantes universitarios, antes de finalizar sus estudios de grado o de máster, puedan familiarizarse con los procesos y los trabajos de investigación básica de nuestro sistema vasco. Deberán participar en programas de investigación de los grupos de investigación del sistema universitario vasco, en los centros de investigación básica y de excelencia, en los institutos de investigación sanitaria o en los centros tecnológicos de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Eta azkenik, Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak proposatuta 280.000 euroko deialdia onartu da Euskal Kultura Ondarea katalogatu, digitalizatu, kontserbatu eta zabaltzeko proiektuak laguntzeko. Deialdi honen helburua da Euskal Kultura Ondarearen fonts analogikoak digitalizatzea eta katalogatzea eta danen eskura jartzea. Nire aldetik besterik ez, orduan esan bezala orain Arantxa Tapia sailburuari emango diot hitza, eta berak amaitutakoan aukera izango duzue berari nahi dituzuen gaiak planteatzeko. Arantxa? Eskerrik asko sailburu. Egunon guztioi. Dakizuen bezala, atzo Europar Batzordeak Europako berrikuntzaren egoerari buruz 2 urtean behin egiten duen txostena argitaratu zuen. Eta estatukideetako eta Europako eskualde guztietako berrikuntzaren osasuna aztertzen da bertan. Europako testuingurua kontutan hartuta, ondorio nagusia zera da. Europan berrikuntzaren maila eta kalitatea aurrera doala, hobera doaz. Eta estatuen arteko arrakala eta eskualdeen arteko arrakala murrizten ari da, naiz eta aldeak oraindikan ere esanguratsuak diren. Mundu mailan kokatze baldin bagera, Europar Batasunak Txina, Brasil, Hego Afrika, Errusia eta India bezalako lehiakideek baino emaitza hobeagoak ditu. Baina lehen postuetan oraindik ere Hego Korea, Kanada, Australia, Estatu Batuak eta Japonia daude. Testuinguru horretan Bruselak 2 txosten egin ditu. Estatuen adierazleen kuadroari dagokiona alde batetik eta bestetik eskualdeko berrikuntzaren adierazleen kuadroari dagokiona bestetik. 2 kasuetan eta aurreko txostenetan gertatu bezala, Europar Batasuneko herrialdeak eta eskualdeak 4 taldeetan banatzen dira. Banaketa hori emaitzen arabera izaten da. Alde batetikan berrikuntzako liderrak, bigarrenik berritzaile handiak. Edo beste era batera esan da berrikuntza handiko eskualdeak. 3. berritzaile moderatuak eta azkena berritzaile berriak.
Berrikuntza horren joera sakon eta zehatza azter liteke, baina une egokia eta foro egokia ez dela iruditzen zait, eta izango dugu aukera aurrerago gaur agerraldi honen helburua Euskadik izan duen lekua nabarmentzea dela kontutan izanikan horretara bideratuko naiz. Gainera, jarrera hori ahalbideratu duen eragile guztien ahalegina eta apustu bizi eta jarraitua eskertzea eta balioestea tokatzen zaigu. Euskadi bikaintasun poloa berrikuntza handiko eskualde gisa agertzen da. Zergatikan berrikuntza ertaineko estatu batean kokatzen delako. Duela 2 urte, hainbat arrazoiengatik, berrikuntza moderatuko eskualde gisa kokatzera eraman gintuztenean, gogoratuko duzue, gure erreakzioa argia izan zen. Sistema indartzeko eta tresna berriak bultzatzeko akuilu gisa hartu genuen emaitza hura. Gaur egun emaitza argiak dira. Eta hala adierazten dute eta Europar Batzordeak adierazten du horrela. Regional Innovation Scoreboard 21-koa, hau da, RACE 2021, bertan erakusten duena zera da Euskadi berrikuntza handiko eskualdea dela. Berdez pintatuta dago berriro ere. Gainera, lehen aldiz, Euskadiren errendimendua Europar Batasuneko batez bestekoa baino handiagoa da. 100 baldin bada, 100 kontsideratzen baldin bada Europar Batasunekoa, Euskadikoa 103,6 da. Eta estatuko lekurik onenean dago eskualdea, dago Euskadi. Naiz eta Madril ere, hor dagoen berdez margotuta, berrikuntza autonomia erkidego bezala. Horregatik, Europako Batzordeak uste du Euskadi bikaintasun poloa dela, Pocket of Excellence, deitzen dio. Hau da, berrikuntza handiko eskualdea, berrikuntza handiko herrialde batean. Decía que Euskadi se considera polo de excelencia como región de alta innovación en un estado de innovación media. Cuando hace 2 años, en el 19, por diversas razones nos llevaron a situarnos como una región de innovación moderada, nuestra reacción, recordarán ustedes, fue clara. Lo asumimos como un acicate para reforzar el sistema e impulsar nuevas herramientas de innovación que nos llevaran a recuperar posiciones. Hoy los resultados son claros y así lo atestigua y reconoce la Comisión Europea. En el Regional Innovation Scoreboard del año 2021 se muestra Euskadi como una región de alta innovación. Y además, por primera vez, debemos señalar que el rendimiento de Euskadi es superior a la media de la Unión Europea. 103,6 en Euskadi frente a esa media ubicada en el 100 en la Unión Europea. Es además la región mejor posicionada en el Estado, además de que la Comunidad de Madrid está considerada también como de alta innovación. Decía en euskera que la Comisión Europea considera a Euskadi un polo de excelencia, un Pocket of Excellence, es decir, una región de alta innovación ubicada en un país, en un estado de innovación moderada. Este informe mide un total de 21 indicadores diferentes y concluye cuáles son las fortalezas y los puntos de mejora de cada uno de los sistemas de innovación. En el caso de Euskadi, señalar que las principales fortalezas residen en los elevados impactos de la innovación en términos de ventas de nuevos productos, de empleos en sectores de conocimiento intensivo y en la alta cualificación de su población joven. Y en cuanto a los retos, Euskadi mantiene la necesidad de elevar el porcentaje de pymes innovadoras. Se trata de un indicador que ha mejorado respecto al de hace 2 años, pero en el que somos muy conscientes que tenemos que seguir incidiendo y tratando de buscar las mejoras necesarias. Cabe destacar la singularidad, la excepcionalidad de Euskadi como uno de los pocos casos en Europa que, no teniendo un entorno favorable, es decir, las regiones que lo rodean no son de alta innovación, ni gozando de una condición de capitalidad, como ocurre en Praga, en Madrid, en París o en Oslo, avanza desde su ecosistema como un polo de excelencia conectado a redes regionales e internacionales innovadoras en el conjunto de la Unión Europea. Es una de las conclusiones más llamativas en este informe.
si atendemos a este mapa regional europeo, en esta casuística se encuentran prácticamente 2-3 lugares, y uno de ellos es Euskadi. No cabe duda de que nuestra capacidad de autogobierno y disponibilidad de políticas propias en esta materia han contribuido a que así lo hayamos podido conseguir. Eta amaitzera noa, gaur goizeko Gobernu Kontseiluan partekatu ditugun bi ondorio aipatuko dizkitzuet. Bata, hobekuntza puntuetan eragiteko konpromisua datorren ostegunean hilak 24, prentsaurrekoan indartu eta azalduko ditugun tresna eta ekimen zehatzen bidez. Gure saltoak gorantz egin behar du eta altuenera iritsi behar du berrikuntza inguruan. Eta horretarako, bai ala bai, azken milaraino joan behar dugu eta iritsi behar dugu. Berrikuntza nagusiak eman behar dira, enpresa handietan bai, baina enpresa txiki eta ertainetara ere iritsi behar dugu, ikusi dugun bezala. Bakar bat ere ez dugu atzean utzi behar. Eta bigarrenik, Gobernu Kontseiluak lankidetza publiko-pribatuaren berrikuntza areagotzean jarraitzeko konpromisua berretsi du. Innobasque berrikuntzaren Euskadiko agentziaren parte hartzea aktiboarekin, noski, eta finantza baliabideen urteroko indartzearekin. Azken urteotan bide hori egin dugu eta hortikan jarraitu behar dugu benetan gorantz egiteko asmoa baldin badugu eta hori da gure asmoa. Eskerrik asko. Bueno, RIS honi begira, gazteleraz aipatzen zenuen, pixka berezitasuna zela Euskadirena isolatuta egotea. Eta gero bigarren galdera bat, beste gai bati lotuta, ITP-ren erosketaren inguruan, ez dakit irakurri dugu Aernnovaren eskaintza kanpora geratu ote den, ez dakit honen inguruan baduzuen albisterik. Lehendabizikoari buruz gaztelaniaz aipatzen nuen, hain zuzen zer gertatzen zaion Euskadin zergatik handan berezia. Alde batetikan kokatuta gaude goi-mailako berrikuntza batean, esango genuke bigarren eskaloi horretan, eta inguruko gune guztiak berrikuntzaren arloan 3. mailan daude, berrikuntza moderatuan. Beraz, hori berez arraroa da, eta gaina estatua bera orokorrean dago moderatu bezala. Hori ez da gertatzen beste lekuetan, eta naiz eta adibidez estatuan, Espainian, Madril dagoen baita ere, bigarren maila horretan gurekin batera, kasu honetan kapitala da, eta ikusten dugu herri askotan, bai Paris, bai Oslo, bai Praga, kapitalak izanikan beste erakartzeko aukera bat dute. Beraz, kapitala izan gabe, Euskadi dagoen lekuan kontutan izanikan kasu berezi bezala aipatzen da eta eszelentziako bikaintasuneko polo bezala kontsideratzen da. Hori da nolabait zerbait arraroa edo zerbait berezia duguna eta horrela gainea aipatzen du txosten horrek. ITP-ri buruz, gure harremanak zuzenekoak dira Rolsekin alde batetikan eta estatuarekin bestetikan, eta bai, egia da, momentu honetan Rolsek bi eskaintza kontsideratzen dituela garrantzitsuenak izan dituen eskaintzaren artean, eta lehen mailan behintzat badirudi Aernova ez dagoela tartean. Horrek ez du esan nahi oraindik prozesua bukatu danikan eta urrats asko daude emateko eta aztertzeko. Beraz, gure lana, beti esaten dizudan bezala, diskrezioz jarraitzea da eta benetan eskaintza egoki bat izatea ITP-rentzat. Eskaintza egokia finantzieroki bai, baina proiektuaren ikuspegitikan guretzako bigarren hori delarik garrantzitsuena. Sí, comentaba, consejera, respecto a ITP, que parece que se confirma, ¿verdad?, que Aernova no está en principio, y bueno, ¿qué pasos, si es que puede, el Gobierno vasco hacer para intentar que esté? Bueno, como siempre comentamos, nuestro objetivo es tener una opción adecuada de compra para ITP, y en ese caso la opción, además de económica, que entendemos que para Rolls es relevante, para nosotros lo importante es el proyecto de futuro que se considere y la capacidad de que existan uno o varios, un grupo de accionistas locales que permitan
que se pueda considerar una oferta adecuada, insisto, financieramente, pero también como proyecto de futuro. En este momento, bueno, parece que de todas las ofertas que tiene Rolls encima de la mesa ha seleccionado 2. Eso no significa que se haya terminado el proceso, ni mucho menos, y desde luego como Gobierno vasco trataremos de buscar esa mejor oferta y considerarla de la mejor manera posible. Se trata de un trabajo que todavía no ha terminado y que tenemos que continuar evaluando y proponiendo posibilidades tanto a Rolls como a las ofertas que en este momento se están considerando. Hace 2 semanas se confirmaba que sí que había habido contactos del Gobierno con Aernnova y con los socios que le acompañaban en la oferta. Me gustaría saber si dentro de las ofertas que Rolls ha seleccionado ha habido algún contacto desde el Gobierno vasco con esos actores. Bueno, los contactos que mantenemos suelen ser constantes y absolutamente discretos, y me va a permitir que no haga más referencia a ellos, pero sí, ha habido contactos con todos ellos. Bueno, Tapia sailburuak legebiltzarrera joan beharra dauka, beraz, baimena emango diogu joateko. Eta orain Pedro Azpiazu sailburuari emango diot hitza, gaur COVID-19ak kaltetutako eta zorpetutako enpresei diru laguntza zuzenak onartu ditugu Gobernu batzordean eta berak aurkeztuko dizkigu. Bai, egun on denoi, eskerrik asko sailburu, eskerrik asko Bingen. Hoy hemos aprobado el decreto previo a la orden de convocatoria de ayudas directas de apoyo a la solvencia de empresas y autónomos afectados por la COVID-19. Estas ayudas en Euskadi rondarán los 270 millones de euros, ya que los 218 millones financiados con fondos estatales, el Gobierno vasco va a añadir 50 millones adicionales. Asimismo, a ellas podrán acceder 173 actividades económicas, ya que hemos añadido 78 nuevos sectores o subsectores, es decir, lo que se denominan CNAES, de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas a 4 dígitos, a los 95 sectores o subsectores que ya se contemplaban en el Real Decreto español. Calculamos que aproximadamente podrán acceder a las mismas unos 35.000 beneficiarios. La convocatoria de las ayudas, es decir, el momento en que se pueden empezar a solicitar, se abrirá el próximo 5 de julio y se podrán presentar las solicitudes hasta el 30 de julio. Hay un margen de 4 semanas, por lo tanto, para poder enviar la documentación, por lo que quiero trasladar, y esto es un tema importante, calma a las empresas y a los autónomos, porque hay días suficientes y no sea que por esa ansiedad de ser el primero en el primer momento podamos tener algún problema con el sistema informático. Trataremos efectivamente de que no se sature el sistema, pero también pedimos esa colaboración. A lo largo del mes de agosto analizaremos la documentación y los primeros pagos previsiblemente serán ya a primeros de septiembre. Se han establecido, y es una cuestión más técnica, 3 líneas de cara a agilizar la tramitación, 2 de las cuales serán de tramitación más ágil y cuyos detalles quedarán especificados en la convocatoria. Las personas o entidades beneficiarias se han de comprometer a mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta al menos el 30 de junio de 2022, a no repartir dividendos durante el año 21 y el año 22 y a no aprobar incrementos en las retribuciones de alta dirección durante un periodo de 2 años desde la concesión de la ayuda. Quiero explicar bien una cuestión fijada en el Real Decreto español que rigen estas ayudas, y es que tienen carácter finalista y se concederán para poder satisfacer las deudas con proveedores y bancos, que derivadas de compromisos contractuales o acuerdos de suministro anteriores al 13 de marzo de 2021 y que hayan sido devengadas en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo del 21, y que se encuentren pendientes de pago a esta última fecha. Este es un requerimiento del Real Decreto y hay que respetarlo estrictamente. Se establece además que primero hay que pagar a los proveedores por orden de antigüedad, determinado por la fecha de emisión de las facturas, y luego reducir deuda bancaria, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público. Y, por último, otros costes fijos. La solicitud de requerimientos, notificaciones y demás trámites se efectuarán exclusivamente por medios electrónicos y se harán efectivas mediante pago único. Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras administraciones públicas o por entidades privadas,
destinadas al mismo fin, siempre que no se produzca sobrefinanciación de las actuaciones subvencionales. Gaur, onartu dugu COVID-19aren eraginpean dauden enpresen eta autonomoen kaudimenari laguntzeko zuzeneko laguntza finalistak kudeatzeko aginduari bide emango dion dekretua. Euskadin laguntza horiek gutxi gorabehera 270 milioi eurokoak izango dira. 218 milioi euro estatu funtsekin finantzatuak eta 50 milioi euro Eusko Jaurlaritzak jarritakoak. Laguntza horiek 173 jarduera ekonomikoari zuzenduko zaizkio. 78 jarduera ekonomiko berri gehitu ditugu errege dekretuan jasotako 95 jarduerei. Gutxi gorabehera, 35.000 onuradunek jaso ahal izango dituztela laguntzak. Datorren uztailean, bostean irekiko du deialdia eta uztailaren 30 arte aurkeztuko ahal izango dira eskabideak. Jasotako eskabideak abuztuan aztertu eta lehen ordainketak irailean iritsiko dira. Errege dekretuak ezartzen duenez, laguntza horiek ordaintzeke dauden zorrak estaltzeko soilik erabiliko dira. Hau oso garrantzitsua da. Pertsona edo erakunde onuradunek zenbait konpromisoa hartu behar dute. Laguntzekin lotzen den jarduerari eustea, 2022ko ekainaren 30 arte gutxienez, 2021 eta 2022an dibidendurik ez banatzea, eta goi zuzendaritzako ordainsarietan gehikuntzarik ez onartzea, laguntza ematen denetik 2 urteko epean. Ezartzen denez, laguntzak erabiltzen lehenik eta behin hornitzaileei ordainduko beharko zaie, eta beti fakturen jaulkipen datak ezarritako antzitasunaren arabera. Gero, banku zorrak murriztuko da, abal publikoa duen zorraren nominala murriztea lehenitz. En la documentación que tienen ustedes, ya tienen el listado completo de las actividades económicas que pueden verse beneficiadas. Como comprenderán, se ha hecho en colaboración con los departamentos del Gobierno y también teniendo en cuenta, efectivamente, las estadísticas y los impactos negativos que en los diferentes sectores y actividades ha tenido el COVID. Tienen a ustedes el listado. Lo que está en amarillo son los sectores que vienen del Real Decreto y los que no están en amarillo son los sectores que hemos añadido desde el Gobierno a este decreto. Eskerrik asko. Orain Gotzone Sagardui sailburuak du hitza. Eskerrik asko, sailburuak. Egun on guztioi. Aste honetan ere egoera epidemiologikoari buruzko datu honekin hasiko dut nire gaurko agerraldia. Atzoko datuen arabera, 14 eguneko intzidentzia metatua 1.000 biztanleko 111,69 dago. Ziu-oeen okupazioa maiatzaren hasieran 185 izatera iritsi zena, orain 45 da. Eta hildakoen datua basuena da udaz geroztik. Euskadi cuenta con una incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes de 111,79 casos. La ocupación de las UCI, que llegó a ser de 195 camas a primeros de mayo, se sitúa en 45. El dato de personas fallecidas es el más bajo desde el verano. Aún estamos lejos del escenario base de las UCI, de 219 camas, o de la aislada incidencia acumulada de 60 casos por 100.000 habitantes, pero seguimos avanzando y tenemos motivos para la esperanza. Ayer, 146 casos positivos y una tasa de 1,9%. 23 ingresos nuevos en planta y 45 personas en las UCIs. Azken txanpan gaude. Borroka gogor hau irabazi behar dugu, atzera pausorik gabe. Azken 15 hilabete hauetan egindako ahalegina mantendu egin behar dugu. Ondo goaz, eta hori hein handi batean txertaketa prozesuarengatik da. En Euskadi tenemos 1.065.157 personas con al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19.
es decir, un 62,6%, y un 42,3% ha completado la pauta de vacunación. La previsión de vacunas que tenemos para esta semana es de 141.570 dosis de Pfizer. Es la partida más numerosa que teníamos prevista hasta el momento. Ayer llegaron 71.370 dosis y otro tanto se espera para mañana miércoles. Además, está previsto que lleguen 23.900 dosis de AstraZeneca y que el jueves lleguen 6.200 de Janssen. Como saben bien, administramos todo lo que va llegando. De hecho, en estos momentos, Osakidetza continúa vacunando para primeras dosis al colectivo de edad entre los 49 y los 40 años. Y esta misma semana comenzará a ofrecer citas para personas menores de 40 años que se podrán vacunar a partir de la semana próxima. Además, esta semana también se comenzará la vacunación con segundas dosis para mayores de 60 años con AstraZeneca. Por otro lado, me gustaría indicarles que el colectivo de 50 a 59 años está prácticamente finalizado. Osakidetza ha llamado a aquellas personas que, por el motivo que sea, no habían atendido los mensajes enviados por Osakidetza para su citación. En cualquier caso, las personas entre 50 y 59 años que pudieran encontrarse en esta circunstancia tendrán abierta la web para solicitar cita o podrán dirigirse a Osakidetza para solicitar la vacuna llamando a su centro de salud y pulsando la opción de vacunación. Txertaketa aurrera doa. 1.355.157 pertsonek jaso dute gutxienez lehen dosia. Eta 42,3%ak burutu du txertaketa jarraibidea. Une honetan, Osakidetza 49-40 urte bitarteko kolektiboa txertatzen ari da. Aste honetan bertan ere, 40 urtetik beherakoei hitzorduak ematen hasiko gara hurrengo asteetara begira. Gainera, aste honetan, bigarren dosia emango diete 60 urtetik gorakoi AstraZenecarekin. Para acabar, me gustaría informarles que desde el Gobierno vasco seguimos trabajando para la completa puesta en marcha del certificado COVID digital de la Unión Europea. En este sentido, desde hoy será posible acceder al certificado mediante la opción telemática sin herramientas de firma electrónica. Es decir, la persona interesada deberá meter su número de tarjeta TIS, la fecha de nacimiento y el primer apellido. Así, se le enviará una clave a su teléfono móvil que, tras introducirle en la aplicación de la web, podrá contar con el certificado correspondiente. Además, en relación con la prueba diagnóstica negativa, decirles que se está trabajando para que esta semana pueda estar activa esta opción, para la cual hemos establecido un sistema de cooperación entre los laboratorios privados de Euskadi, que serán los encargados de emitir este tipo de certificado. Estamos trabajando para llegar antes del 1 de julio ofreciendo este servicio de la mejor manera posible a la ciudadanía y les podemos decir que hasta la fecha se lo han descargado más de 52.000 personas en Euskadi, en concreto 52.068 personas. Eta besterik ez, eskerrik asko. Zuen esanetara gaude. Baia. Bai, Sagardui sailburuari galdetu nahi nion. Bueno, esan duzu, COVID ziurtagiria gaurtik aurrera beste modu batean ere lortu ahal izango dela. Bai, horrela da, gaurtik aurrera COVID ziurtagiria modu errazago baten bidez lortu ahal izango da. Lehen dakizuenez, sinadura elektronikoko tresnak behar ziren horretarako, eta gaur egun zure tizen bakiarekin, zure jaiotza data eta lehen abizenarekin, sartu zaitezke webgunean, horrekin jasotzen duzu kode bat zure mugikorrean, eta behin kode hori sartuta web horrian, eskuratu ahal izango duzu zure txertaketaren ziurtagiri hori. Beste galdera bat ere. Gure bat txertaren inguruan, emaitza zehatzik jaso ez denez, 60 urtetik gorakoak zaio izango dutela. 60 urtetik beherakoen kasua ez da berdina, ez dakit nola jokatuko duen, batzuk
Lehenengo eta behin egin nahi dudana da eskertu ikerketa horretan, ensaio horretan parte hartu duten Euskadiko biztanle guztiei, bakoitzari. Benetan, eskertzekoa da haien eskuzabaltasuna. Horrelakoak behar ditugu eta uste dut hori balioan jarri behar dela. Ez bakarrik norberaren eskuzabaltasunagatik, baizik eta Euskadi herri bezala zelako eskuzabaltasunez jolasten duen, beste batzuentzako onuragarriak izan ditaezkeen ikerketa edo ensaguetan parte hartzerakoan. Hori lehenengo eta behin, eta aurrerantzean ere horrela jolastera animatzen ditut. Bestetik, Kurebakek, bai, esan digu, dirudienez jaso dituzten emaitza, behintzat momentura arte jaso dituzten emaitzak, ez dituztela haiek espero zituzten ondorio baikorrak, behintzat 60 urtetik eta gorakoentzat. Orduan, dirudienez, ikusten dutenez, hori zailagoa izan daitekela emaren aurrean baimena eskatu ahal izateko, gomendioa eman izan da, behintzat 60 urtetik eta gorakoak txertatuak izan daitezan beste nolabaiteko txerto batekin. Hori dela eta Euskadin zer egin dugu, guk pasadan astian pertsona bakoitzari idatziz email baten bitarte zuzendu gintzaizkion eta azaldu genizkion zein ziren momentu honetako datuak baita egoera. Eta horren ondorioz, urrengo egunetan, haiekin telefonoz banan kontaktuan ipini, azaldu bakoitzaren egoera zein den, eta guztiek izango zutela aukera txertoa jaso ahal izateko. Euskadin konkretuan, eta esaten dut Euskadin, bai, Biodonostia, bai, Biogurutzetan, Bizkaia, gauza berbera egiten dugulako, bestela izan ez zitekeen bezala, guztiei geldatu gara, edo akordatu dugu, aukera emango diegula, haiek jakin zer jaso duten, eta haiekin batera erabaki ahal izateko beste txerto bat jasotzearen aukera. Honek zer esan nahi du? Ez bakarrik 60 urtekoekin egingo dugula, baizik eta ensaio honetan parte hartu duten guztiekin. Era por terminar con este mismo tema, lo que estaba comentando con Kurebak sobre los mayores y menores de 60. Yo lo primero que quiero agradecer es a todas y a cada una de las personas que se han presentado voluntariamente para participar en este ensayo en Euskadi. Creo que es una muestra más de la disposición, de la solidaridad que como pueblo, no solo como personas individuales, sino como pueblo se demuestra en Euskadi en la participación de aquellas investigaciones o iniciativas que puedan servir para un bien común. Por lo tanto, les animo a que mantengan ese espíritu abierto, a que mantengan esa solidaridad y que en futuras ocasiones también participen con la excelente respuesta que tuvo el llamamiento para el ensayo clínico de Kurebak. Kurebak lo que nos ha trasladado es que los resultados de inmunización, de porcentajes de inmunización que se han conseguido hasta el momento en el ensayo clínico, no en el de Euskadi, sino en el ensayo clínico de Kurebak en su conjunto, no han sido los deseados, especialmente los porcentajes de inmunización para las personas mayores de 60 años. Es por ello que se ha dirigido a todos los institutos o entidades participantes en el estudio y nos ha invitado a que podamos ofrecer a las personas mayores de 60 años especialmente la posibilidad de inmunizarse con otra de las vacunas comercializadas y autorizadas por la EMA. En Euskadi hemos valorado la situación. Lo que hemos hecho ha sido, desde la semana pasada, en concreto el viernes pasado, remitimos una carta vía email a todas y a cada una de las personas participantes en el ensayo clínico, no exclusivamente a las mayores de 60, sino al conjunto de voluntarios y voluntarias, ofreciéndoles información respecto al proceso, informándoles de lo que la farmacéutica nos había hecho conocer y
A partir de esta semana, todos y cada uno de ellos, a través de una llamada telefónica, están siendo informadas de las circunstancias de cada uno de ellos. Esto es la apertura del ciego para saber cuál es la fórmula que han recibido, y todas y cada una de estas personas también recibirán la oportunidad de poder vacunarse con alguna de las fórmulas autorizadas en estos momentos. David. Sí, consejera. Al hilo de la vacunación en Francia de ciudadanos vascos, me gustaría conocer, parece que se ha reactivado, son las últimas informaciones que nos llegan desde allí, en aquellos puntos en los que se había parado ayer. Me gustaría, si nos podría concretar dos cuestiones. Primero, la posición del Gobierno vasco. ¿Cuál es la posición, cuál es la opinión del Gobierno vasco respecto a estas personas o a personas que han recurrido a Francia para saltarse el turno? Y, en concreto, también me gustaría saber si hay algún tipo de coordinación con las autoridades francesas o con el Ministerio para hacer frente a este problema y, en todo caso, ante la posibilidad de que haya ciudadanos que en un momento dado se puedan quedar sin segunda dosis o que incluso no puedan acceder a un certificado de vacunación, si el Gobierno vasco va a actuar subsidiariamente. Lo primero, decirles que tengo la misma información de la que disponen ustedes, porque hemos tenido conocimiento de ese inicio de vacunación a través de los medios de comunicación o incluso a través de algún usuario o usuaria cercano que se ha hecho eco de la misma. Lo segundo, que es una opción libre de cada uno el decidir ir al territorio francés para recibir esa segunda dosis, pero que nosotros oficialmente como sistema de salud no tenemos ninguna información al respecto. Además, saben bien ustedes pues, que eso es algo que forma parte de los ministerios correspondientes, que es quienes entendemos nos tendrían que haber hecho conocedores de esta circunstancia, tanto el Ministerio de Sanidad del Gobierno español como el Ministerio de Sanidad francés. Nosotros mantenemos en la zona fronteriza relaciones entre representantes del Departamento de Salud y del Ministerio francés, pero saben bien ustedes las competencias en materia de salud exterior y en materia de relaciones exteriores que están en manos del Gobierno central. Con esto, Francia lo que ha establecido es un criterio para la vacunación distinto al que se ha estado llevando y al que se sigue llevando en Euskadi y, además, en el conjunto del territorio español, en el cual la vacunación se establece por el mayor riesgo de contagio y ese mayor riesgo es el de la edad. No sé, porque las últimas noticias al respecto es que esa vacunación había sido suspendida. Ahora vuelven a aparecer algunas noticias en las que dicen que vuelve a reiniciarse y también decían que está garantizada que el proceso de inmunización vaya a ser completo al otro lado de la muga. Como les digo, dispongo de la misma información que ustedes. Para nosotros, lo más preocupante al respecto es que no tenemos una información de garantías para poder responder a las dudas que ahora les surgen a esos ciudadanos o ciudadanas que han tomado la opción de cruzar al territorio francés para su vacunación, pero tampoco podemos responderles respecto a cuál va a ser la postura de las autoridades francesas en los próximos días, ni para la emisión de los certificados, porque los sistemas de vacunación, los registros de vacunación en los países europeos no estaban pensados para esa situación. En todo caso, le pedía su opinión. ¿A usted le parece normal que haya ciudadanos vascos que, para poder vacunarse, digamos, recurran a otra sanidad distinta en otros países para poder tener la vacuna que, digamos, por turno no les corresponde aquí? Yo lo que ustedes bien saben es que he manifestado en más de una ocasión que nadie en Euskadi va a quedarse sin vacunar en tanto en cuanto tengamos disponibilidad de dosis, que el calendario vacunal y la estrategia de vacunación en Euskadi está resultando ser efectiva y que en función
del número de dosis recibidas se ve claramente cuál es el avance que hemos conseguido en la vacunación de todo el grupo, en la vacunación de las personas que por encima de 1 millón ya han recibido al menos una primera dosis y que por encima del 42% han completado su pauta vacunal. Ese es el mensaje que yo le lanzo a la ciudadanía en todo Euskadi. Pero yo le estoy preguntando por el hecho concreto de acudir a Francia a vacunarse, personas que no les corresponde en Euskadi. Por ese hecho concreto le pregunto. Es una decisión individual. Barkatu, Iker Rioja. Sí, consejera, yo quería insistir también con el tema de Francia. ¿Usted recomendaría a los vascos no acudir a Francia con ese mensaje concreto? Y también le quería preguntar por otras cuestiones. Ha mencionado que los datos de letalidad están en los niveles más bajos. No sé si podría concretar qué datos tienen o qué datos de evolución manejan para afirmar esto. Y si tienen actualizadas la situación de las variantes Delta y Epsilon conforme a los datos que dio el pasado viernes en esta misma sala. Respecto a la primera pregunta, yo creo que ya les he respondido. Es una decisión individual y nosotros en Euskadi lo que tenemos es un calendario vacunal en el que estamos facilitando la vacunación ordenada de la ciudadanía en función del riesgo que se ha establecido como el indicador para la priorización de la vacunación, y así lo venimos haciendo en los últimos meses, y ese es el de la edad. Respecto a la situación o el número de casos en estos momentos de variantes, pues los datos son de 641 casos de brasileña, 166 de sudafricana, 13 de nigeriana y 79 de India o Delta, como usted concretamente ha señalado. Como ven, sigue habiendo una evolución contenida de las mismas. No hay por el momento un paso de ser una variante de interés a una variante de preocupación, y según los datos que tuvimos la semana pasada en el Consejo Interterritorial, también a nivel del Estado se mantiene así, del Estado español. Otra cosa bien es que, como siempre les decimos, tenemos que estar muy atentos a cuál es la evolución, así lo hacemos diariamente. ¿Por qué? Pues porque ya vivimos esa sustitución de la cepa original o cepa salvaje por la británica. Y lo que es más importante aún, estar atentos también a ver cuál puede ser la influencia de ese cambio a la mutación Delta. Lo hemos comentado más de una vez en esta misma sala, que los virus tengan mutaciones es algo habitual. Lo importante en sí es saber cuáles son las características de esa mutación, saber si eso tiene influencia en la velocidad de la transmisión o incluso si eso puede tener una incidencia respecto a la inmunidad adquirida naturalmente o a través de las vacunas. Por el momento, como ven, estamos en una situación de estabilidad y sin novedades al respecto. Respecto a la letalidad, pues me gustaría decirles que es cero, espero que llegue ese momento, pero por el momento lo que sí les puedo decir es que si la semana anterior fue de 21 fallecimientos, hace 2 semanas, la siguiente fue de 14 y esta última semana pasada han sido 9 los fallecimientos provocados por la COVID-19. Iparraldeko txertaketari lotuta, pixka bat, jaurlaritzak zilegi ikusten ote duen herritarrak ara txertoa jasotzera ara joatea, hemengo zerrendak saltatuta eta bar, eta esaten zenuen informazio zuzenik ez duzuela jaso, ez dakit koordinaziorako bilerarik aurre ikusita edo baduzuen edo eskatu duzuen bilerarik, eta ze gertatzen den herritar hauen COVID ziurtagiriarekin. Eta gero beste gai bat, jakin dugu edo heldu zaigu txertoa jaso duen pertsona bat larri dagoela ospitalean, zainketa intensiboen unitatean, ez dakite hori konfirmatzeri baute duzun edo? Azkenengotik hasiko naiz eta ez daukat inolako berririk, hori
baiestatzeko edo deseustatzeko. Eman dizkizuedan datuak dira azken momentu hauetan ditugunak, eta nik dakidalarik ez daukagu horrelako larrialdirek irekita. Izan daiteke, azken momentuko gauzaren bat izatea, eta nik ezagun ez izatea, baina behintzat ni hona sartu naizenean ez dut horrelako berririk izan. Frantziako txertaketari dagokionez, esandakoa, hor erabaki individualak egon dira, norberaren erabakiak izan dira, eta hor badaude orain guk ezin ditugun erantzun galdera batzuk. Zinek, esan didazun bezala, ziurtagiria lortu ahal izango duten, edo itxordua eman ahal izango zaie. Ez baldin badugu osasun sailetik egin horrelakorik, ez baldin badugu jaso inongo informaziorik ez Espainiako ministeritzatik, ez Frantziako ministeritzatik. Lehen aipatu dizuegun bezala, dakiguna, erabideetatik edo gure urkoengatik jakin izan dugu honek buruz. Berriro ere esango dut, gure mezua argia da Euskadin mundu orok jasoko du, txertoa eta tosen enean ematen baititugu, eta gaur bertan aurreratu dugu 49 bitarteko pertsonak txertatzen ari gareala, eta datorren astea eta hurrengoetarako hasiko garela aste honetan bertan 30 urteko tarte hori ere deitzera. Ezta? 19, 30 urteko tarte hori. Ikusten da, badaukagula estrategia bat, txertaketa estrategia bat, txertaketa estrategia horren irizpidea, arrisku, larritasun irizpidea da osasunetik ikusita, hau da, adinarena, horrela jarraitzen dugu, eta arintasunez jarraituko dugu txertoa dauzkagun enean. Buenas. Al hilo de las edades, de la misma manera que se plantea vacunar a los chavales de 12 a 15 años en septiembre, a 18, perdón, ¿no se plantea también una vacunación a los jóvenes un poquito más antes, visto lo que está pasando en Iparralde? Mucha de la gente que va es jóvenes que quieren ir a estudiar al extranjero, que tienen planes y que necesitan certificados y vacunaciones. Mire, la estrategia de vacunación, por un lado, corresponde a unos criterios de riesgo de salud, de riesgo sanitario. Y así lo han venido haciendo desde que comenzamos priorizando la vacunación en las personas más vulnerables, que eran las personas mayores y con discapacidad que estaban residenciadas. Las personas que los cuidaban, el personal sanitario que nos garantiza a todos el cuidado de nuestra salud. Y así ha venido siendo. En todos esos colectivos también se han dado circunstancias individuales o particulares que para cada una de las personas que los sufrían eran prioritarias respecto al colectivo. Pero dése cuenta que nosotros lo que tenemos que garantizar y organizar es la vacunación de toda la comunidad de Euskadi. Y como le digo, los criterios de la estrategia son en estos momentos y han venido siendo los del riesgo para la salud. Respecto a la vacunación en el colectivo de 12 a 16 o 12 a 18, que hay los dos planteamientos, nosotros fuimos los primeros en plantear en el Consejo Interterritorial que se valorara ante la incorporación de nuevas vacunas la posibilidad de que de cara al curso que viene se pudiera pensar en que tal vez era oportuno que esos grupos que tienen un mayor número de interacciones sociales, que además han superado con nota de verdad y también es de felicitar todo este año de docencia presencial en Euskadi, pues el año que viene, en septiembre, lo hicieran con la mayor de las garantías. Es un tema que por el momento sigue siendo un tema que está en estudio. Estamos trabajando con distintos escenarios, pero hoy por hoy la estrategia de vacunación sigue teniendo un criterio de priorización, que es el de la edad. Sí, quería preguntarle a la señora Azpiazu sobre los 270 millones de euros en que están dotadas las ayudas a sectores afectados. Entiendo que en la medida en que se vayan agotando esos fondos, acabará el reparto de ayudas. ¿El criterio cuál va a ser? ¿Por orden de presentación de las solicitudes
o cómo se va a establecer el reparto de esos fondos? Sí, en principio es por orden de presentación de solicitudes, pero yo por eso decía que no hay problema con los recursos. Por lo tanto, que la gente presente las solicitudes con toda la calma para no, digamos, agotar un poco el sistema informático. En principio hay 270 millones de euros, como les decía, 218 provienen del Real Decreto español y 50 que el Gobierno ha añadido. Creemos razonablemente por los análisis que hemos realizado que tienen que ser recursos suficientes para todos aquellos que tengan derecho a presentarse, pero nosotros tampoco tenemos inconveniente y posiblemente así lo haríamos, que si en el caso de que efectivamente serían necesarios más recursos, el Gobierno pondría más dinero para dar satisfacción a todas las demandas de todas aquellas personas que tienen derecho. O sea que por eso decía que tranquilidad, no va a haber problemas en este sentido. Maite. Quería preguntarle por los indultos, si han hecho alguna reflexión en el Consejo al respecto y, bueno, qué valoración realiza el Gobierno en el día que se sustentan ya definitivamente. Bueno, pues en nombre del Gobierno vasco quiero mostrar nuestro absoluto respeto y apoyo a la decisión y a las decisiones que el Gobierno de España pueda adoptar en positivo para la normalización de las relaciones institucionales, políticas y sociales entre las instituciones de Cataluña y del Estado. Como expresó el viernes el Lehendakari, los indultos son una medida política encaminada a impulsar un nuevo marco de diálogo interinstitucional y de entendimiento político, una medida para avanzar en la resolución de un conflicto de carácter y naturaleza política. Tampoco debemos olvidar que los indultos son medidas que afectan a personas que llevan ya más de 3 años privadas de libertad. Por lo tanto, en nuestra opinión, son bienvenidas las iniciativas y medidas que contribuyan a mejorar esas situaciones personales y familiares y que contribuyan también a la normalización de las relaciones sociales, culturales, económicas e institucionales que afectan a la propia sociedad catalana, a las relaciones entre la sociedad catalana y el Estado y al conjunto del Estado español. Bai, euskera zer mesedez, gogoeta bera. Eusko Jaurlaritzaren izenean gure errespetua eta babes osoa agertu nahi diogu Espainiako Gobernuari, Katalunian era guztietako harremanak berbideratzeko hartu ditzakeen neurrien inguruan. Eta harreman hauek batzuk erakundeen artekoak dira, beste batzuk politikoak, beste batzuk gizartearen baitakoak. Joan den ostiralean esan zuen lehendakariak elkarrizketa batean indultoa neurri politiko bat dela. Eta adierazten du borondate bat testuinguru berri bat sortzeko, elkarrizketaren bitartez erakundeen arteko akordioak lortzeko eta politikaren arloan ere adostasunak lortzeko. Beraz, izan beharko luke, izaera politikoa duen egoera zail baten konponbidean eman beharreko pausu bat. Edozein kasutan ez genuke ahaztu beharko indultua izango duten pertsona hauek 3 urte baino gehiago daramatzatela kartzelan. Beraz, eta laburtuz, Jaurlaritzaren ustez ongi etorriak dira, pertsona batzuen eta beraien familien egoerak arintzen lagunduko duten neurri hauek, eta baita ere, Kataluniako gizartearen baitan dagoen tentsioa bideratzen lagunduko dutenak, bai gizartearen baitan, bai erakunde mailan, bai politikaren baitan, ze honek erraztuko du baita ere Katalunia eta Estatuaren arteko elkar ulertzea eta Estatu Espainiarraren baitan eman behar diren aurrerabideak. Sí, consejera. Ha dicho usted que es una decisión libre que los vascos acudan a Francia a vacunarse, pero entiendo que para que sea una decisión libre tienen que tener toda la información. Entonces, quería saber si personas que acudan a Francia a vacunarse no tienen finalmente garantizada la segunda dosis, son vacunadas y no tienen garantizada la segunda dosis, ¿Euskadi les va a garantizar esa segunda dosis? Yo tengo que responderle por el inicio de su pregunta, que quienes vayan tengan toda la información. Las personas que han decidido ir a Francia será porque disponen de información al respecto. Yo no se la puedo facilitar porque no la tengo, no la tenía y esa decisión ha sido, entiendo, en base a lo que ya conocían. Y ante esa circunstancia, que se pueda dar ese contratiempo, Euskadi les garantiza
la segunda dosis? Le vuelvo a decir que las personas que han tomado esa decisión lo habrán hecho, entiendo yo, conocedoras de cuáles son las circunstancias de ese proceso de vacunación que se les ofrece. Yo lo he leído como usted, o tal vez ustedes lo han escrito, yo lo he leído los medios de comunicación, que les habían dicho que van a tener acceso a esa segunda dosis. Yo lo desconozco. Y quería hacerle otra pregunta. ¿Tiene ya alguna fecha de cuándo se podría recuperar la atención presencial en la atención primaria? Vamos a matizar un poco primero la pregunta. ¿Hay atención presencial en la atención primaria? Si quiere, le matizo yo la pregunta. La atención en la atención primaria, ¿cómo era antes de la pandemia? Pues progresivamente, como está haciendo todos los procesos de desescalada, en la medida en que va mejorando las circunstancias de la pandemia y los resultados, los indicadores de la pandemia. Es algo que ya iniciamos en el mes de octubre, que llevaba un buen ritmo, que lamentablemente tuvimos que volver a paralizar, pues porque ustedes saben bien cuál ha sido el transcurrir de los últimos meses, y que en la medida en la que vamos cambiando de escenarios también en nuestros servicios hospitalarios, que vamos teniendo nuestras capacidades quirúrgicas y asistenciales hospitalarias al 100%, como saben bien que hemos ido recuperando, también se va trasladando en la atención primaria, lo cual no quita para que cierto tipo de consultas o atenciones se puedan hacer también por otros medios que han aparecido a lo largo de la pandemia con mayor intensidad. No creo que tenemos en estos momentos que pensar que la atención telefónica, por ejemplo, incluso más adelante una telemática, no tengan en un servicio de salud cabida. Otra cosa bien es que no pueden ser sustitutorias de la atención presencial. No le quepa ninguna duda de que si alguien sabe de la necesidad, de la oportunidad de la atención presencial, somos el Departamento de Salud, es Osakidetza y sobre todo los y las profesionales que atienden en todos nuestros centros de salud. Recupero una pregunta que me ha quedado antes. Estos días se ha realizado un cribado en un colegio de Zalla. Se estudiaba si había posible relación con la variante Delta. Quería saber si se ha confirmado y cuántos positivos han salido de ese cribado. Sí, en ese cribado del colegio de Zalla, en educación infantil y primaria, se han llevado a cabo 177 PCRs entre el 15 y el 16 de junio. Entre los casos iniciales y el cribado han sido 7 el número de positivos, entre los que sí hay algún caso de variante india, sí hay algún caso de variante británica, pero no hay una preponderancia de ninguna de ellas. Iker. Sí, quería preguntarle a la consejera si ha tenido la oportunidad de hablar con otras comunidades autónomas en las últimas horas, comunidades autónomas fronterizas también con Francia, como pueda ser Cataluña, y han detectado este mismo problema, estas mismas circunstancias que estamos viviendo aquí con Iparralde. Saben bien ustedes que el contacto entre responsables de salud de las comunidades es bastante continuo. Hemos estado hablando de algunos otros temas, hemos estado hablando del próximo Consejo Interterritorial, pero sí es verdad que este tema de la vacunación en Francia no ha salido en ninguna otra comunidad. Yo quería preguntar por la ley de protección de los animales para saber que no están las IDIPROVAC contempladas, no sé si tiene una explicación o por qué. Bueno, no se consideran animales de compañía y tienen su propia regulación. Ederki ba, eskerrik asko. Eskerrik asko. Vale.